Hoy la predicación es un poco fuerte, pero como atalaya de mi Señor Jesucristo, quiero decirles que esta predicación es principalmente para mí, que debe aplicar así también para cada uno de ustedes. No es una predicación para el inconverso, es una predicación para nosotros que ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y que hemos procedido en obediencia. El pueblo de Israel quería un templo sin Dios y un Dios sin obediencia. Y nuestro Señor nos dijo: si yo soy su padre, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Pero el pueblo era necio, terco, y caminaba en los deseos de su corazón. Por eso cuando son llevados a Babilonia, el pueblo de Israel, Ezequías, junto al río Quebar, el río Quebar era un bracito y cerca de Babilonia, donde todos los que fueron deportados vivían ahí, en ese bracito. Entonces dice Ezequías que vio el cielo abierto y palabra de Dios vino a él diciendo: ellos vienen como mi pueblo y se sienta como mi pueblo a oír mi palabra, pero su corazón está lejos de mí y no hacen la voluntad y no hacen mi voluntad. Entonces en Ezequiel 33:31 está esta profecía dada a Ezequiel: vienen como mi pueblo, se sientan a escuchar palabra como mi pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21 al 23, lo que está aquí sacando a la luz es que los religiosos ya no andaban en sus caminos, sino en sus propios deseos, en los deseos de su corazón. Y entonces perdían el piso porque tenían recursos, porque los aclamaba el pueblo, y todo ello llevó a que ya no anduvieran en el camino de nuestro Señor, sino ya en los deseos de su corazón y las fantasías de su mente. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla no a los inconversos, a los religiosos de ese tiempo, al que predica la palabra, al que lleva a la administración del templo, porque el templo sin la iglesia no es nada, pero atesoraban más el templo. Entonces, cuando son llevados cautivos, ellos tenían el deseo de regresar de esas tradiciones que los hacían vivir y recordar esos tiempos cuando ellos vivían en Israel. Pero el Señor destruye el templo y por eso son llevados cautivos. Entonces no había ni momento para regresar, porque el templo había sido destruido. Entonces, lejos de ellos tomar todo lo que el Señor les iba mostrando para actuar en obediencia, lo que hicieron es andar en los deseos de su corazón. Los israelitas querían religión sin obediencia, querían un templo pero no un Dios que gobierne su vida. Hoy muchos caen en el mismo error, una vida cristiana de apariencia, sin transformación, pero Dios no ha cambiado. Él sigue buscando, amados hermanos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Porque a veces los que predicamos, los líderes religiosos, ya no aman su palabra, sino la opulencia, el estatus, el nivel en la iglesia, y se pierden. Vamos a ver muchas cosas que pasan en la iglesia, no en esta iglesia, lo que pasa en el mundo, y vamos a ver que casi es lo mismo, porque somos los mismos si no hemos sido regenerados. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Acompáñenme de pie, por favor. Son 3 versículos. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos unimos en el tercero. Yo leo el primero. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo les diré: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Gracias, tomen asiento, por favor. Estamos viviendo una religión superficial que busca llenar un templo, pero no un Dios que gobierne nuestros corazones. Esa es la pregunta del día de hoy. En el contexto cultural, los judíos, muchos confiaban en su posición religiosa o en su asociación con la fe, pero no vivían realmente sometidos a Dios. Jesús veía que el formalismo religioso sin obediencia era muy riesgoso y conducía al pecado, y daba una falsa seguridad. La advertencia apunta a que el día del juicio muchos se sorprenderán al oír de Jesús: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, el primer tema es una profesión verbal. En la Biblia dice nuestro Señor: con sus labios me confiesan, pero con sus obras me niegan. Y esa es la primera parte. Vemos en las iglesias los que están como comenté, por favor, igual le dicen: nos estuvo viendo la noche anterior, pero no, ya les dije, esto tiene que aplicar primero para mí, para cuando me suba acá, suba con un corazón regenerado y no buscando el aplauso, porque cuando alguien me dice: oiga, hermano, me gustó su predicación, y entonces mi carne dice: oh, sí me preparé bien. Y no es cierto. Dios es el que dice en las noches: y tienes que hablar de esto, y vienen a mi mente cosas que después busco y están en la palabra para complementar su prédica. Y entonces, por eso hay muchas iglesias que tienen muchos miembros, pero donde las cosas ya no son conforme a su palabra, sino conforme a mostrar lo que le gusta a la gente. Iglesias carismáticas, y eso no es el objetivo. Entonces vemos en las iglesias que cantan muy bonito, que predican muy bonito, pero hay situaciones de relaciones sexuales en los miembros de la alabanza, o que el pastor está engañando a su esposa, o que los miembros eclesiásticos son como una organización de una empresa donde se coluden unos a otros para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, donde vemos iglesias que no crecen. Porque pasa eso, porque dicen de corazón amar al Señor, pero no le aman realmente.
sino que están buscando su propio brillo y su propio ego. Hebreos dice en 3, 12, 13: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y eso debe pasar en una iglesia, amados hermanos. Si vemos que algo está pasando, levantar la mano y decir: esto no me gusta. Porque recuerden, nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis nos dice a través de Juan: amados, salgan de ahí, de un lugar donde no se profese mi palabra, donde sea Babilonia, con corrupción, con cosas que no se están llevando a cabo. Otra vez, no es que pase aquí, pero pasa en otras iglesias. Los que dirigen a los matrimonios, el esposo engaña a la esposa. El que dirige la alabanza, homosexualismo y lesbianismo. ¿Y cómo podemos procurar esto? Los miembros del cuerpo eclesiástico son miembros que deben discernir el espíritu de la hermandad. Ellos han sido puestos para doblar sus rodillas, orar de madrugada, poner en las manos de Dios cada miembro que sube aquí, con el objeto de discernir ese espíritu, porque si algo está pasando, deben ellos tomar acciones para que eso no suceda. También se ha visto en las iglesias donde el que dirige, otro caso, el que dirige a los matrimonios no son esposos. El esposo es esposo pero de otra y se juntó con esta. Y entonces esas situaciones que se den aquí no es posible. Esta es la casa de Dios, donde cada hermano debe ver que el espíritu de cada uno de los que participan son en espíritu y en verdad de corazón dispuestos para alabar a nuestro Dios. Y no que se generen esas cosas, porque el pueblo lo sabe, la iglesia lo sabe. Y entonces el hecho de que profesemos con nuestra boca: yo soy lo máximo, pero que engañemos diciendo que amamos al Dios de la Biblia, cuando nuestro amor está para nosotros mismos, para ver qué puedo sacar o qué puedo hacer, es complicado. Les dije que iba a ser una predicación fuerte, en el sentido de que debemos analizarnos y ver, como dice la palabra en Hebreos 3, 12, 13: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Porque yo les predicaba el domingo que Dios puso nuestro razonamiento, Dios puso nuestros deseos, Dios puso nuestra ley moral en nosotros para que nosotros pudiéramos hacer frente a las acechanzas del enemigo. Pero cuando ya el pecado viene a nosotros, eso que debíamos utilizar para estar a las vivas y poder hacer frente a eso, al contrario, eso nos traiciona nuestros deseos, nuestro razonamiento, nuestra ley moral puesta en nosotros ya no aplica, porque eso mismo nos engaña. Ya hemos dado nuestros pasos hacia el pecado, y Satanás no es alguien que va a tener consideraciones, nos va a acabar. Podemos ver imágenes donde viene una oveja toda ya viéndosele los huesos y Jesucristo tratando de rescatarla. Y qué bueno, porque a través de Jesucristo Él nos rescata y nos renueva. Pero hay quienes, por su negro corazón y su entendimiento entenebrecido, ya no es posible llegar.
porque nunca nacieron. Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado. Amados hermanos, dice la Biblia en Isaías 55 que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si ese Dios fue herido por nosotros y molido por nosotros, ¿no debemos obedecerle? Él dio su vida por nosotros y debemos obedecerle tal cual, porque nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Sermón del Monte dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Y viene nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y le añade: y con todas tus fuerzas. O sea, con todo tú tenemos que amar a nuestro Dios. Escuchamos que debemos perdonar a nuestros enemigos y vemos hermanos que se andan peleando por herencias. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo para perdonar eso y decir: esas cosas aquí se van a quedar y yo no me voy a enemistar con mi hermano? Porque dice la palabra de Dios: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación inmundicia, idolatría, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, creo que más arriba herejías, y más abajo borracheras y orgías. Y me llama la atención, amados hermanos, 3 puntos ahí de Gálatas: enemistades, contiendas y envidias. También les dije que cuando nuestro Señor y Dios les dio instrucciones a Adán y Eva, les dijo: de ese árbol no coman. Y nosotros podemos decir: pues si ese árbol se ve bien bonito y yo voy a comer. Oye, te dijeron que no. Y entonces nosotros tenemos que ser conocedores de la Biblia para ver que, pues él adultera, sí, pero yo tengo envidia en mi corazón. Él fornica, sí, pero yo tengo contiendas con mi hermano. Disensiones, enemistades, rivalidades personales, contiendas, ambiciones y divisiones entre hermanos, envidias, desear con resentimiento lo que tiene el otro. Y entonces, pues nosotros andamos en borracheras, en orgías, en inmundicias. Y esta parte, y no tan solo el apóstol Pablo dice estas, dice: y todas las semejantes a estas no entrarán en el reino de los cielos. Cualquiera que se parezca a esta y que no esté aquí, no entraremos en el reino de los cielos, y es claro. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, cuando llegamos a la oración del día, Él nos redarguye de nuestros pecados, porque inmediatamente viene: hice mal esto. ¿Y qué pasa, amados hermanos, cuando pecamos? Nuestra mente se ciega. Recuerden al rey David.
paso tras paso hacía algo grave. Y esa gravedad de su pecado no le decía, oye, ¿lo vas a mandar a matar? No puede ser. Tu Señor dice, no matarás. Pues él se lo echó. Y entonces, hasta que viene el profeta Natán y le dice, ese eres tú. Y así estamos, entenebrecidos por lo que hacemos, porque ya nos parece normal. Y este es un llamado de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, los que le hemos tomado como Señor y Cristo. Adelante, por favor. La ilusión de las obras religiosas. Dice en el versículo 23, y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Insignificante como soy, no he podido hacer milagros porque el único que puede es Dios, pero Dios les dio el poder para hacer esos milagros, para echar fuera esos demonios y para profetizar, pero ellos se lo tomaron como que ellos eran los buenos y no el poder de nuestro Señor para hacer su obra aquí en la tierra. Y así es como pasa. Vino nuestro Señor Jesucristo, los religiosos no lo aceptaron, al contrario, lo asesinaron, porque si hubieran sabido que Él era el Mesías, no lo hubieran asesinado. Entonces, amados hermanos, nuestra mente se corrompe con cosas que no están bien en su palabra. Y dice nuestro Señor Jesucristo, y como andaban en los deseos de su corazón, los entregué a sus caminos cerrados. Y así pasa. ¿Por qué? Porque dejamos que el enemigo entre a nuestro corazón. El diablo, la carne y las ambiciones en este mundo. Esta es una iglesia que después va a tener miembros para los domingos tener 2 o 3 cultos. Pero el pueblo no vive con los ojos cerrados. Ve iniquidad, ve envidias, ve inmundicia y se retira. Yo veo iglesias donde al pasar los miembros se meten y Dios los llama. Y es una iglesia que va creciendo en el amor de Dios, todos con el amor de su compañero, de su hermano. Ezequiel 33:31, y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como mi pueblo, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obras, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Mateo 7:21-23, no todo el que se identifica como cristiano o forma parte de una iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto muchos serán rechazados por Cristo en el día final, aunque hayan realizado obras en su nombre. Y podemos identificar 3 tipos de iglesias, amados hermanos. La iglesia del entretenimiento, la iglesia del evangelio distorsionado y la iglesia del liderazgo corrompido. Salmo 51:4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A lo largo de todo el tiempo, ustedes verán que iglesias caen. Y después se sabe, porque a veces la iglesia trata de esconderlo, pero no. Se suelta por ahí la información y sale.
Yo recuerdo, me gustaba ahí en Capulhuac, pasaba y veía una iglesia y después ya, bueno, el templo abierto y la gente. Y después ya la vi cerrada y pregunté por qué. El pastor había adulterado, había cometido adulterio, su esposa se enojó y se hizo un relajo. Pero eso no sucede un día, amado hermano, las cosas van avanzando hasta que finalmente las cosas salen a la luz, porque la Biblia dice, todo saldrá a la luz, nada será escondido. Adelante, por favor. Y el juicio de nuestro Dios, la sentencia de Cristo sobre los falsos creyentes. Y entonces yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amados hermanos, estamos hablando de gente que hizo milagros, de gente que echó fuera demonios y de gente que profetizó. No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de gente que se corrompe, que el piso no los merece y que llegan a sentirse más que Dios. Y Dios es el único que tiene virtud y poder, el único que hizo los cielos y la tierra y que tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros no le buscábamos. Él puso en nosotros el que pudiéramos nuestro corazón ser regenerado para buscarle, para aceptarle como Señor y Salvador, y para ver que nuestros pecados eran grandísimos y decirle, Señor, perdóname por mis pecados y acéptame como tu hijo. Y Él nos adopta. Pero también, ¿qué pasa con esas personas que forman parte del grupo eclesiástico y que agarran otros caminos? Dice la Biblia que no nacieron de nuevo, que necesitan un nuevo corazón. Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este Hebreos habla del pueblo de Israel que no pudo entrar a la tierra prometida porque eran incrédulos, y Dios decidió raer de la tierra a ellos para que entrara una nueva generación, y todo por falta de fe. Juan 3:8-9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Adelante, por favor. Ese es un hecho de envidia y que en nosotros no debe haber envidia, porque dice la palabra de Dios que los que tienen envidias no entrarán al reino de los cielos. Porque el que quiera ser el mayor en su casa debe hacerse como el menor, servir, atender, ayudar en la iglesia. Ese es nuestro llamado. Adelante, por favor. Esta es la historia de Mari, una niña en una iglesia, y este es el testimonio de quien lo cuenta. Y lo escribí para no poner palabras ni quitarle. Permítanme, por favor, leerlo. Señor, Señor, pero no hicimos tu voluntad. Narrativa basada en Mateo 7, 21, 23. En la iglesia donde me congregaba hace algunos años, se respiraba una aparente prosperidad. Era una congregación grande, con templo propio, múltiples ministerios y hasta una institución educativa que ofrecía primaria, secundaria y preparatoria, todas incorporadas a la SEP. Para muchos de nosotros era motivo de orgullo
además, contaba con un incentivo especial, una beca para el Tecnológico de Monterrey, otorgada cada año al alumno con el mejor promedio, ya fuera de la secundaria o de la preparatoria. Era una oportunidad invaluable, especialmente para quienes no podían aspirar a pagar una universidad de ese nivel. Recuerdo con claridad el caso de Mari, hija de la hermana Teresa, una mujer sencilla que trabajaba en el área de limpieza de la iglesia. María era una joven brillante, constante y humilde. Durante todo el ciclo escolar mantuvo un promedio perfecto de 10, con conducta intachable. Era evidente para todos que esa beca le correspondía por méritos académicos y por testimonio. Sin embargo, algo sucedió ese año. Contra toda lógica, la beca fue otorgada a otro estudiante. El hijo de uno de los pastores del cuerpo eclesiástico. Su promedio era inferior, su comportamiento en ocasiones reprobable, y no mostraba ni el carácter ni la madurez que distinguía a Mari. El anuncio causó desconcierto, luego indignación y finalmente una profunda herida. Muchos padres de familia, dolidos por la injusticia, comenzaron a retirar a sus hijos de la escuela de la iglesia. Lo que antes parecía un proyecto sólido empezó a fracturarse. Pero lo más doloroso fue ver cómo también la congregación misma comenzó a dividirse. Varios hermanos buscaron otras iglesias, desencantados de una comunidad donde el favoritismo parecía tener más peso que la verdad y la integridad. Este episodio me confrontó profundamente con la palabra de Jesús en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje resonaba con más fuerza que nunca. ¿De qué sirve tener templos grandes, instituciones educativas y programas si en el fondo se vive como el mundo? Si lo que reina no es el reino de Dios, sino el compadrazgo, el favoritismo y la corrupción disfrazada de espiritualidad. Esa iglesia decía Señor, Señor con labios, pero su práctica negaba su señoría. En lugar de actuar con justicia, misericordia y verdad, se actuó como lo haría el sistema del mundo, favoreciendo a los de adentro, a los influyentes, sin importar la verdad ni el daño causado. Aprendí entonces que una iglesia no se mide por sus números, ni por sus programas, sino por su obediencia a la voluntad del Padre. Allí donde el amor, la justicia debieran ser testimonios del reino. A veces reina la iniquidad envuelta en vestiduras religiosas, y me quedó claro. El verdadero discípulo no es el que más grita, Señor, Señor, sino el que vive conforme a la voluntad del Padre, aunque eso implique ir contra el sistema religioso establecido. Jesús no está buscando una fe fingida ni una religión de palabra, quiere corazones regenerados y obedientes. Entonces, en una situación donde debe haber justicia, se tornó un conflicto, y hoy esa iglesia, después de haber tenido miles de miembros, hoy ya nada más queda el cascarón. Así como todo en el mundo, amados hermanos, templos hechos a dioses y dioses, y también incluso el templo de nuestro Señor, que habitó ahí su presencia, también fue derruido, porque Dios
No quiere habitar en templos hechos por manos humanas. Dice Hechos 17, sino que Él quiere morar en nuestro corazón. Y ahí es donde Él reina. Qué difícil sería, ¿no, amados hermanos, que estemos delante del trono y el Padre diga: hacedores de maldad, cabritos, y que nos prepare para el fuego eterno. Por eso dice la palabra, fíjense bien, los que quieran ser maestros, háganlo despacio, porque eso trae mayor condenación si no lo hacemos de todo corazón, porque vamos a ser piedras de tropiezo. Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hoy, amados hermanos, es el día de dejar las apariencias. Esto es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 21, 23. Que hagamos su obra de todo corazón, que no vengamos y calentamos bancas, sino que ayudemos, porque la grey es mucha y hay que ayudar. Hay que estar dispuestos a su obra, pero con corazones sinceros, limpios, y que no subamos a este lugar si no hemos orado, si no hemos pedido perdón, porque no somos perfectos, y eso lo entiendo perfectamente, que tenemos resbalones, pero que no nos dedicamos a pecar continuamente, porque el que está en pecado es aquel que ha pecado y sigue haciéndolo, y a pesar de que se le reprende, de todos modos lo sigue haciendo. Y que los miembros del cuerpo eclesiástico tienen una responsabilidad muy alta de guiar al pueblo de Dios, y que esa guianza sea con hombres íntegros que suban aquí al púlpito, sabedores que son pecadores, que reconocen su pecado delante de Dios y que guían a la iglesia a un lugar eterno en los cielos, porque esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué aprendemos, amados hermanos? El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hagamos la voluntad de nuestro Dios con corazones sinceros, sin perjudicar al hermano, porque como cuando somos líderes perjudicamos a la familia, cuando somos líderes de una iglesia perjudicamos a los hermanos, y que no haya ese corazón de incredulidad para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad por el que fuimos llamados, por nuestro Señor Jesucristo. Viendo lo que estoy haciendo, no conforme a mi voluntad, porque así como muchos templos han quedado en la historia vacíos, siguen quedando templos vacíos, porque lo que le interesa a nuestro Señor Jesucristo es la iglesia, y la iglesia somos el cuerpo de Cristo, no el templo. Y repito nuevamente, como dicen las Escrituras, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga. Ahora, hermanos, continuamos con las ofrendas. Le pido a Leo si me hace favor de pasar. Y repitamos nuestro versículo lema. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Bueno, hoy en esta noche te damos gracias, mi Dios bendito, por las personas que están aquí, que sea de bendición también
esta oración, Señor, y también te pedimos para que, así como hoy les diste un día más para estar aquí, Señor, también tengan bendición en su hogar. Entonces te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Continuamos con los avisos. Le pido al hermano Héctor si nos hace favor de darnos y también si nos apoya con la oración final, por favor. Gracias a Dios porque hemos tenido el privilegio de alabar su nombre, escuchar su palabra, y gracias a Dios porque podemos confiar en un Dios misericordioso y compasivo que nos ha invitado a compartir las buenas nuevas de salvación, y que solamente vamos a hacer énfasis en la actividad del día sábado. Ya tenemos toda la información, les invitamos a que estén en tiempo y forma, pero sobre todo que estemos orando por cada una de las necesidades, porque la tarea y la palabra última la tiene el poder del Espíritu Santo. Amén. Voy a invitarles a que estemos en pie. Ya tenemos horarios, seamos puntuales y estemos alertas para cualquier apoyo que requieran nuestros hermanos. Padre, alabado y glorificado seas. Qué maravilla saber que tenemos un Dios misericordioso, compasivo, un Dios que nos invita a una renovación, a un arrepentimiento, a una vida nueva. Gracias, Padre, porque tú lo puedes hacer, es tu poder. Gracias porque nuestra debilidad está ante tu poder. Bendito y alabado seas por el pueblo aquí presente, por el que no está. Seguimos orando y pidiendo, Padre, porque tú obres maravillas, milagros de transformación. Por ello estamos poniendo en tus manos cada una de las actividades, de los trabajos y de las tareas que tenemos para el día sábado. Que sea tu cobertura, tu respaldo, oh Altísimo, tu obra, oh Espíritu Santo, hablando y obrando a cada corazón. Quita todo impedimento y permite, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias por todo lo que nos das. Derrama bendición en tu pueblo aquí presente. Bendice nuestras vidas, lo que resta de esta familia, de esta semana, perdón. Bendice familias, trabajos, negocios. Bendice y guarda nuestro regreso. Con gratitud nos hemos acercado a ti en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos con gratitud y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.